Amigos, una vez más estoy con ustedes, soy Roberto Albán y por segunda vez he vuelto a la casa de los familiares directos de Agustín Cauper Videira para contarles la segunda parte de la historia jamás contada sobre la fundación de Pucallpa y cómo es que esta verdad busca documentadamente imponerse frente a lo que hoy nos ha tocado vivir a los pucallpinos, particularmente durante estos últimos años en los que solo hemos celebrado una semana jubilar y no una fecha de fundación. En la primera parte de esta entrevista con Adela Cauper, de alguna u otra manera, nos ha sustentado documentadamente respecto a los orígenes de cómo la fecha, quién fue el fundador y por qué no se reconoce hoy en la historia este proceso en el que realmente nos daría la identidad a la capital del departamento de Ucayali. Sin embargo, en esta segunda parte en la que Adela nos va a permitir conocer un poco los accesorios, a qué se dedicaba Agustín Cauper Videira y cómo es que llegó a Pucallpa cuando no con la intención de fundarla, sino con otras intenciones y finalmente la historia termina reconociendo todo esto en función a lo que figuran en los anaqueles de los lugares en donde hoy reposan justamente importantes albores de lo que podría cambiar mucho de lo que han escrito los periodistas y lo que finalmente se decían a través de medias verdades. Adela, estamos contigo nuevamente, gracias por recibirnos y de alguna u otra manera en esta segunda parte de esta entrevista es conocer realmente a qué se dedicaba Agustín Cauper Videira y cómo, bajo qué premisa llegó realmente a lo que llamó él Boavista. Robertito, buenos días. Muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Pero ahora yo sé que tú has llegado a más claridad sobre la historia de Pucallpa, ¿no? Así me gustaría que todos vengan. Yo estoy para ayudarles y sacar una historia clara para nuestros estudiantes, ¿no? Porque ellos son los que están sufriendo por esta historia. ¿Quién fue Agustín Cauper Videira? Para centrarnos un poco, porque ya en la primera parte, bueno, hemos hablado de toda la documentación habida y por haber, ya no volvamos a incidir en eso. Claro. Explícame un poco, ¿quién fue Agustín Cauper Videira y cómo así pisó por primera vez tierras de lo que hoy es Pucallpa? Yeah. Agustín Cauper fue un niño peruano brasilero, pero él salió a temprana edad de Brasil. Vino a la frontera del Perú, Loreto, y ahí ha vivido años con su familia, pero han venido en busca de madera para la construcción de embarcaciones. Eso era el trabajo de sus padres. Entonces, ellos han ido viniendo poco a poco. ¿De qué parte de Brasil? De Tefé. Tefé queda en el Amazonas. En el estado de Amazonas. Sí, sí. Entonces, ellos han venido poco a poco en pos de la madera Itaúba de aquellos años que servía para la construcción de embarcaciones. Pero en la jurisdicción de Loreto. En la jurisdicción de Loreto, okay. Ya no Brasil. ¿A la edad de cuántos años llega por primera vez acá, a Pucallpa? A Pucallpa, primero ha venido a Loreto, él tenía más o menos, en 1841, él tenía de 7 a 8 años. Ya. De ahí han estado años ahí. Ya, inclusive hay un escrito de un sacerdote que ha ido de Iquitos y ellos le han recibido. Ahora, de ahí se termina la madera Itaúba y siguen viniendo, tienen una nota que dice que en Nauta existía la madera Itaúba, entonces ellos vienen. Entonces, en la época de la navegación a vapor, 1851-52, ellos vienen ya a Nauta. Ya. ¿No? Y ahí en Nauta ya viene Agustín, ya era más o menos unos 15, 16 años ya, con sus padres, sus hermanos, su familia. ¿Ya? Entonces ellos ahí empiezan a trabajar. También tienen un trabajo de embarcaciones de madera en Caballo Cocha. Ya. ¿Ya? Entonces ellos pues estaban así. Pero de ahí, cuando él tenía 26 años, él quiere conocer pues la flora y la fauna de Ucayali. Entonces de ahí empieza él a caminar en Ucayali
con un tío, con un primo de él y una familia tutusima. Ya. ¿Ya? Pero Entonces, antes él se enrola a la Marina de Guerra del ya. Perú. Entonces, antes de allá estamos yendo. A ver, a ver. Entonces, él llega a Ruaboya. De Ruaboya se va a Macicea, Ya. ¿ya? Y él tenía 26 años. Entonces, él busca un lugar para trabajar la salazón de pescado, la elaboración de aceite, huevo y charapa. Y ven pues las playas de las lomas de Manantay. Y vienen ellos. Ahí cuando están trabajando, han sido, ¿cómo te puedo decir? Los cachivos les atacan. Ok. Entonces La expedición sufre un ataque. ellos no pensaban eso. Ya. Entonces ellos tratan de salirse, pelear, luchar, y su única carabina es esta carabina Winchester. A ver. Acá está. Esta. A ver, muéstrala, por favor. Esta carabina, con esta carabina ellos se defienden. Se defienden y se salen de ahí y salen a Nauta nuevamente. Regresan a Nauta. Luego viene a Iquitos. Ya. Iquitos, Esa ha sido la primera vez que ha hecho su incursión que llega. aquí en la parte alta de la Tierra Colorada. Ya. Con esto ellos ya pues no había. Esta es la Winchester 44 de aquellos años. Ya. Entonces eran pocos peones que se llamaban en aquellos años. Entonces con eso ellos vienen no con intención de fundar alguna ciudad. No. Ellos venían en búsqueda de caucho, salazón de pescado, vaca marina, elaboración de aceite de huevo de charapa, todas esas cosas pues era dinero antes. Ok. Entonces él, saliendo de este proceso, no viene de frente, va a Macicea y da parte a la comisaría, a las autoridades, que ha tenido una incursión en la parte alta de la Tierra Colorada. Yeah. Eso es lo que aparece ahí. ¿No? Okay. Entonces, después de eso, él nuevamente regresa a Nauta y de Nauta a Iquitos. En ese tiempo, la factoría inglesa llega a Iquitos y estaba construyendo una factoría para los jóvenes que están pues no tienen trabajo, no tienen estudios, y ellos han creado puestos de trabajo y enseñanza para ellos. Agustín se presenta y gana. Entonces ellos le reciben, así como él, a otros jóvenes, ¿no? Pero Agustín ya sabía inglés, portugués, idiomas, shipibo, conibo, bueno, todo eso. Eso le ayudó bastante. Eso le ayudó. Entonces, al año siguiente, viendo las cualidades que tenía en su trabajo, la inteligencia que llevaba, le mandan a Inglaterra, juntos con los demás jóvenes, a hacer una especialidad de mecánica y herrería. Ya, ellos se van. Después de eso vienen y volcan sus conocimientos de trabajo acá ya en la ciudad de Iquitos. Ya como marino. No, ahí hacen un convenio con la Marina. Ajá. Entonces a Agustín le mandan a viajar por el río embarcado en el vapor Morona. De ahí empieza ya la vida del militar. Anda por todos estos ríos, cuidando, visitando las fronteras, las fronteras peruanas, y se va hasta Brasil. Y en ese plan andaba, hasta el río Mairo, ¿no? Y en esos viajes que él hacía, también apoyaba a la gente con las extracciones de muelas, medicinas y todo lo que podía él ayudar a la gente. Ahora, me indican de que aquí justamente hay elementos que demuestran que su labor de técnico dental, mecánico dental en ese entonces, esto es propiedad de Agustín Cowper, sí. Estas herramientas. Esto es. Oye, ¿cuántos años tendrán todo esto? Estos son de Londres. Anda, qué bárbaro. De Londres es. O sea, es una joya, una reliquia familiar que ustedes han comenzado a mantener. Cuando él se fue a Inglaterra, en sus horas libres, él se pone a estudiar mecánica dental. ¿Ya? Y compra ya un instrumental completo de esto para que venga a su comunidad y ayudarles a la gente que tenía problemas. O sea, también hacía labor social. Sí, bastante. Tenía un libro que se llamaba Chernobyl y con ese libro él curaba. Ya. ¿No?
Y en la Marina ha aprendido hasta a operar tumores, esas cosas ha aprendido él. Un Ya. hombre de mil oficios. Era. Ok, cuando hablas de 1000 oficios, además de haber sido técnico dental, me dices, hacían actividades. ¿Esto, por ejemplo, qué es? Esto es una blandona, una pequeña blandona donde ellos hacían la farina tapioca. Ya. ¿Ya? Es la farina de almidón, la farina tapioca. Y la farina de yuca normalmente era una blandona bien grande, Ujú. que batían 4 personas. ¿no? Ok. Pero esta es la chiquita. ¿Y esta otra herramienta qué es? Este de acá es una prensa. ¿Para qué es? Esto le ponían en una madera, le ajustaban bien y ahí le ponían al fierro para que no se mueva y puedan moldarle, limarle y todo lo que puedan hacer. Eso es en labor ya de metalurgia. Metalurgia. Cuando ya Ok, y con su fragua. esta es una herramienta justamente con la que de alguna u otra manera desarrollaban la metalurgia, ¿verdad? Claro, con esto hacían flechas, cuchillos, arpones, piezas de motores y toda cosa que podían hacer. ¿Cuántos años tendrá esta herramienta? Ay, no. Él se ha muerto a los 102 años. Oh, estamos hablando de este aparato podría tener ya más de Americanos. 150 años. Más o menos. ¿150 años? Sí, más o menos, Robertito. ¡Qué bárbaro! Y algo que llama la atención, amigos, es que esta herramienta todavía funciona. Cargó acá y empieza a calentar. Y miren lo que sale. Que estoy moviéndolo y de aquí sale y con estas herramientas Esto se lo agarraba. trabajaban Ajá. la metalurgia. Entonces, y está cambiado, bueno, se ha hecho todo lo posible también porque los nietos lo usaban. ¡Ah, qué bárbaro! Claro, pues. Aquí, ¿qué son estos? Estos son de la cama donde él descansaba. A ver, ven, muéstranos. Acá está. Estos fierros son la cama, una cama. Pasemos para allá para poder explicar mejor, por favor, por el tema de la contraluz. ¿Ya? A ver, estas son las bases de la Estas cama. son las baranditas de la cama. Las barandas, sí, a ver. Sí. Esto es de ¡Wow! Estas son. Sí. ¡Qué bárbaro! Así. Ahí está. Miren cómo todo es metal, ¿ah? Todo es metal. Por eso es que se mantiene. Esta cama tendrá por lo menos más de 100 años. Las demás cosas, o sea, la cama matrimonial ya no la encontré. Ya. La paila tampoco. La brújula tampoco. Estas sillas sillitas también lo hacía él. o sea, también eran de su propiedad. Sí. Este baúl. Este baúl pues eran las cosas donde él guardaba sus cosas, pertenencias personales. No, ahí lo guardaba. Aparte tenía otros baúles más grandes, abotonados, esas cosas de aquellos años. ¡Qué bárbaro! Ven por acá, por favor. Estas son las cositas que ya hemos encontrado. Lo poco que han podido rescatar ustedes como un valor incalculable, ¿no? O sea, tranquilo, ustedes podrían desarrollar un museo de sitio respecto a lo que ha sido la vida de Agustín Cauper Videira. Así es, claro, por supuesto. Podemos, pero no hay a veces. Poco a poco, esto se tiene que hacer realidad. O sea, hay no solamente documentación histórica valiosa que grafica lo que ustedes sustentan, sino también tienen cómo demostrar cómo ha sido realmente y quién ha sido Agustín Cauper Videira. Así Cuando llegó a Pucallpa, él sale de la Marina, vamos a empezar de ahí, en 1873. De ahí viene a Roaboya y ahí crea con su hermano Antonio una empresa para trabajar, ¿no? La industria agrícola, cauchera. ya con familia, sin familia. Con familia, porque Agustín se casa en 1872. Ya. Se casa y ya viene con su familia, ¿no? Vino la primera vez, se enfrentó con los cachivos. Soltero. Sí. Regresa a Nauta, regresa con su familia, luego se enrola a la Marina de Guerra. La Marina de Guerra lo especializa, lo manda a Inglaterra. Allí él se especializa incluso en sus momentos libres en mecánica dental. Se dedica a labor social, recorre todos los ríos amazónicos para ayudar a garantizar como marino la seguridad de las fronteras en nuestro país. Luego deja la Marina de Guerra del Perú. La Marina de Guerra y
como ya conocí el río, él viene de frente a, digo, voy a retomando el negocio familiar. porque había un peón de él, creo que era Miguel, que le decía patrón, vamos, te invito a Mayuchín, a la Tierra Colorada, hay bastante caucho. Y él decía, no, hay mucho salvaje ahí. Mucho cachivo. No quiero ir. No, patrón, vamos, yo tengo una chocita, pero tengo miedo porque no tengo vecinos. Vamos, patrón. O sea, un lugareño. Sí, sí. Entonces él dice, ya, vamos. Entonces cuando viene su hermano de Brasil, encuentran en la empresa más al sur. ¿Por qué? Por el cauce del río que había dejado, pues. Entonces ellos acuerdan y dejan ese lugar y cada uno se dedica a destinos diferentes ya, con su hermano. Entonces ellos vienen a Ruaboya. En Ruaboya crean su empresa, trabajan 7 años, pero de ahí tenían que salir. En 1873 él sale de ahí. Agustín. Y Antonio se queda todavía en Ruaboya. Luego se va a Brasil y luego regresa. Entonces, Agustín viene ya con Miguel y Fernando, que eran sus peones mestizos, civilizados, ya más o menos así. Ya. Vienen ya acá a Mayuchín. Aquí ha sido ya el problema. Ahí llegan en el 80, ya. 1880. Pero al atracar en el barco, en el batelón, en las canoas, esos que venían, ellos se van acá al puerto a querer subir cuando los cachivos le esperaban con flechas y habían matado a 2 peones de Agustín. Entonces, o sea, hubo un tremendo enfrentamiento. Se han embravecido, dicho, no, hay que entrar. Y han entrado. Pero no han podido estar acá, se han ido a la banda, como decir, a la margen derecha, en una playa. A ver, ubiquémonos ese tiempo en la realidad actual. El primer lugar donde pisaron la tierra de Mayuchín fue donde ubicada, si nos ubicamos en la realidad actual. ¿Dónde ha sido la primera vez donde pisaron? Donde ha pisado por primera vez ha sido más o menos por la Hollada. La Hollada. La Hollada desaparecida ya. Ya. Por ahí más o menos ha sido eso, donde ellos han venido. ¿Y dónde funda Boavista? ¿Dónde fundan? Cuando ya entran, después de 4 años de enfrentamientos, de problemas y muertes, ahí los cachivos se van a Cachicocha. Entonces toman posesión de las tierras. Dejan el lugar donde estaban los cachivos. Los cachivos se van a Cachicocha, donde es actualmente Cachicocha. Allá. Okay. Allá se van. Entonces Agustín hace pues sus verificaciones. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde están? Y encuentran que ya se han ido. Y ellos al instante han levantado pues un campamento, se llamaba. En ese entonces, un campamento, pero pequeño, ¿no? Y a pocos días le quemaron a su campamento. ¿Quién? Los mismos cachivos. O sea, les volvieron a atacar. Sí, se meten en el monte. Ya. Entonces, como tenía gente, volvieron a levantar otro más grande en la parte más alta de la Tierra Colorada. ¿Dónde es actualmente? Donde es las lomas de Manantay, pues. Estamos hablando donde están los tanques, más o menos. Donde ha sido Petroperú, luego se convirtió en Maple, eso. donde están los tanques de almacenamiento de combustible. Sí. Ese era parte del Fundo Boavista. Sí, eso era. ¿Ya? Y de ahí pues tenían cañales, Manantay era lleno de cañales, chacras. ¿No ves? Ellos hacían exploraciones de caucho y dejaban tierras libres, ¿no? Entonces ellos ahí Agustín les enseñaba a sembrar, a criar gallinas, chanchos, ganados, ahí. Porque él ha traído la civilización, la religión, la enseñanza, la educación, todo ha traído Agustín para la gente. ¿Y en ese entonces ya había algún familiar de los del Águila y de los Brito? No había. La familia del Águila llega acá en 1886. Ahí tengo los libros, todo. La familia... ¿Después de Agustín Cauper? Después de Agustín Cauper. ¿La familia Brito? La familia Brito viene en 1880 más o menos, pero no acá. Y se van al otro Pucallpa, pues. Ahí la Cachaponal, ahí. ¿Y la familia Ceballos? Las Ceballos, no sé, habrán venido después, pero no dicen la historia. Después ya, porque ha sido, ¿sabes qué? La familia Ceballos, después han venido. Ha sido en el primer alcalde,
Ahí con David la municipalidad ha sido Manfredi Ceballos ha sido un regidor. Ya. ¿Ya? De ahí salen ellos, pues. Finalmente, el tema de fundación. Ajá. ¿Qué nos dicen los anaqueles de la historia? Bueno, ¿Cómo así finalmente se funda? ya. ¿Cómo así comienza a urbanizarse? Porque Agustín llega y construye primero un campamento pequeño, claro. sufre un ataque y finalmente construye un segundo campamento, Ya. un campamento más grande. Ujú. Me dices, los cachivos, que eran los que dominaban este territorio, finalmente cuando se sienten replegados por el personal de Agustín, se repliegan y se van a lo que hoy es Cachivo Coche. Ya. Ahora te voy a decir, cuando ya han entrado ellos en el fondo Boavista, ya han levantado su campamento y las casitas de los peones eran a su alrededor para tener más, ser más abrigados de las cosas que iban a pasar. Entonces, ahí, en esa parte, y con la gente que venía del otro lado para buscar trabajo acá, ellos crean una fundación mestiza a lo que está, pues, el 20 de agosto de 1884. ¿Quiénes? Ellos, Agustín y su gente. Ya. La gente mestiza, Ya. porque sabían firmar. Y los nativos pues no sabían, ¿no? Ya. Ellos estaban así. Entonces ellos hacen pues ahí su reunión y escriben pues, ¿no? Esa escritura es la que se ha perdido. Al momento de crear esa primera, ese poblado mestizo, ese poblado. ¿a quién le atribuyen como autoridad? Ajá. No, ahí está Agustín Cowper como el dueño del fondo. Ok. Ya. A 4 años después, o sea, en 1888, ya crean el caserío de Pucallpa. Ok. O sea, el Fondo Boavista ha sido el inicio del caserío de Pucallpa. Ok. ¿Y cuándo le fundan a eso? El 13 de octubre de 1888, después de 4 años. Entonces, ¿qué cosa festejan el Consejo? Las fiestas jubilares. Esta es la creación de la tenencia gobernación, no es fundación. Okay. Pero la fundación es el 20 de agosto de 1884. ¿Cuántos años tiene Pucallpa? 137 años tiene Pucallpa. ¿Ya? Y eso pues de fondo se ha ido a caserío, de caserío se ha ido a distrito, a ciudad, a departamento y ahora región. Pues mira, cómo ha subido rapidito. Pues. Eso es. Y esto está avalado en los anaqueles de la historia de la Marina de Guerra del Perú, claro, que ya nos mostraste, de la Marina de Guerra del Perú y en los archivos de la Nación en Lima, tanto en Iquitos como en Lima, y luego es ratificado por las autoridades de Macicea, que son los que corroboran todo lo que nos estás narrando. Ahí está pues los 20 de agosto, no es 13 de octubre. ¿Ah? Primero tienes que hacer tu casa, ¿no es cierto?, para que celebres tus cumpleaños, ¿no? Y estos quieren celebrar cumpleaños sin tener casa, ¿no? Muy bien. Adela, realmente ha sido un gusto poder revivir parte de una historia en la que finalmente nos sentimos como obligación moral, como periodistas, de ir a los lugares. De hecho, hoy queda bajo responsabilidad de las autoridades municipales, ojo, de las autoridades municipales, para que finalmente esto sea validada y sea oficializada. Porque una ciudad sin identidad es una ciudad que no aparece en la historia y finalmente solamente celebramos un cumpleaños sin la identidad que realmente necesitamos. Eso es lo que buscamos, la paternidad de Pucallpa. No buscamos otra cosa. No estoy buscando mi cumpleaños, no, de Pucallpa, nada más. Y eso nos compete a todos. Claro, o sea, exacto. O sea, hay que entender una cosa también muy, muy importante a la población. Esto ya no es patrimonio de Adela Cowper como familia directa. Se convierte automáticamente en patrimonio de nuestra ciudad. Claro. Es patrimonio de ustedes. Así que dependerá de ustedes ayudarnos a promover que celebremos nuestra verdadera fecha de identidad, para de allí poder realmente, en función a toda la historia, demostrar realmente quiénes somos, cuándo nacimos y por qué celebramos o debemos celebrar nuestra verdadera fecha. Mira, acá dice Londres.
Oye, yo me quedo con todos estas reliquias, ¿ah? Reliquias. Adela, gracias. Ya, Gracias por regalarnos esto, por regalarnos esta identidad que tanto necesitamos los pucallpinos. Y bueno, si tienes orígenes de la costa, de la sierra, de la selva o de cualquier parte y vives en Pucallpa, creo que tienes el compromiso moral de ayudar a que realmente tengamos nuestra verdadera identidad. Esto, Identidad. la paternidad, la identidad estamos buscando. Así es. Ya lo tenemos. Bueno, ahora hay que convencer a las autoridades que lo validen. Y si no saben valorar ese trabajo, no sé. Gracias, Adela. Un gusto. Gracias, de igual Un gusto. manera. Gracias, hijita.